Bien, bueno, empezamos por acá. Arrancamos con composición de la materia. El otro día estuvimos hablando de la materia, vimos qué es la materia, vimos cuáles son las propiedades de la materia, y lo que tenemos que charlar ahora es cómo está formada la materia. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo está formada la materia? Por átomos. Bien, bueno, es una respuesta lógica, es una respuesta común. ¿Consideran que es correcta esa respuesta? Necesito diálogo, ¿eh? Así que vamos, prendan esos micrófonos para participar, después los silencian. Y yo les pido disculpas que estoy entrando y saliendo del PowerPoint, pero lo malo del Meet es que cada vez que alguien quiere meterse a la llamada, tengo que salir del PowerPoint. Perdón, no se escuchó la respuesta porque se escuchó muy entrecortado. Ah, bien. Bueno, yo preguntaba cómo está formada la materia, y una compañera dijo, la materia está formada por átomos. ¿Coinciden en eso? Sí, está formada por átomos. Está formada por átomos. Bien. Bueno, yo coincido con eso, ¿sí? Demócrito, un filósofo griego hace ya más de 2000 años, dijo que toda la materia está formada por átomos, que los átomos los definió como partículas muy pequeñas, ¿bien? Que forman a toda la materia. Ahora, no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación, ¿bien? ¿Por qué no estoy del todo de acuerdo? Porque, por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua en mi mano, ¿puedo decir que dentro de ese vaso hay átomos de agua? No, hay moléculas. Claro, son moléculas, pero están conformadas por átomos, que a su vez están conformados por partículas subatómicas, que a su vez... Bien. Protones, Claro, electrones, son partículas neutrones. muy pequeñas. Bien, Serían perfecto. neutrones, protones y electrones. Hasta ahí puedo ayudar. Bien, bárbaro. Bien. Sabemos que los átomos están formados por esas tres partículas, protones, neutrones y electrones. Luego profundizaremos ahí en eso. Pero por el momento yo lo que me quedo es con que la materia, por ejemplo, en el caso del agua, yo no puedo decir que tengo átomos de agua. Es materia el agua, sí, pero no existen los átomos de agua. Como ustedes dijeron, el agua se presenta en forma de moléculas, ¿sí? Y a su vez las moléculas están formadas por átomos, ¿sí? Son uniones. ¿Cómo? Son uniones. Bien, en una molécula de agua tenemos átomos unidos unos con otros, correcto. Entonces, esto de decir que toda la materia está formada por átomos puede llevar a una confusión o a conducir a errores. Porque si decimos que toda la materia está formada por átomos, hay muchas personas, y yo lo he escuchado muchas veces, que hablan de los átomos de agua, los átomos de madera, los átomos de hierro, los átomos de sal. Y hablar de átomos de todo no siempre es correcto, ¿sí? Por ejemplo, ¿la sal está formada por átomos? Sí. ¿Bien? ¿Está formada por moléculas? Es una molécula. ¿Es una molécula? ¿Todas las sustancias están formadas por moléculas? Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Acá es donde yo voy a decir que no. Y que tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos. Que no son todos iguales, no son todos sinónimos. Y que a lo largo del año vamos a ir diferenciando estos conceptos. ¿Bien? Lo que podemos decir por ahora es que la materia está formada por diferentes partículas. Y esas partículas pueden ser de tres tipos. Pueden ser átomos, como habíamos mencionado, pueden ser moléculas o pueden ser iones. Y cada uno de estos conceptos se relaciona entre sí, pero son distintos, ¿sí? Bien, salgo de acá un momentito para aceptar a alguien más. Por eso yo no quería iniciar de una a compartir pantalla, porque si se iban sumando personas, tengo que salir para admitirlos. Así que bueno, esperemos que ya estemos todos. Bien, díganme, confírmenme si están viendo la pantalla donde dice materia formada por partículas. Sí. Sí, profe. Bien, bueno, entonces tenemos estos tres tipos de partículas. Los átomos, como bien dijeron ustedes, es la mínima porción por la que se forma la materia, ¿sí? A su vez los átomos están formados por partículas más pequeñas, protones, neutrones y electrones.
Estos átomos decimos que son partículas neutras. Bien, esto es una característica muy importante de los átomos, y en un ratito vamos a ver por qué decimos que son neutros los átomos. Y hay muy pocas sustancias que están formadas por átomos, porque en la mayoría de las sustancias nos encontramos con conjuntos de átomos. ¿Alguien conoce qué sustancias están formadas por átomos individuales? ¿El oxígeno, el hidrógeno? ¿Sería? Bueno, cuidado porque el oxígeno, la sustancia oxígeno, la que nosotros respiramos, tiene esta fórmula química, O2. El Son dos hidrógeno, oxígenos. que también es un gas, está formado por 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Su fórmula es H2. Así que estas dos sustancias, se dice que son sustancias diatómicas, están formadas por 2 átomos. Tanto el oxígeno como el hidrógeno entran en la categoría de moléculas. ¿Sí? Acá podemos ubicar al oxígeno, acá podemos ubicar al hidrógeno. Entonces nosotros podemos decir que nosotros respiramos oxígeno, que es una molécula. A su vez está formada por 2 átomos. Así que ya que estamos, podemos definir qué es una molécula. Una molécula es un conjunto de átomos en donde estos átomos están unidos unos con otros, pero a través de una unión particular, que es una unión que se llama covalente, que más adelante veremos qué es una unión covalente. ¿Sí? También podemos decir de las moléculas, que en una molécula siempre hay un número definido de átomos. ¿Bien? En una molécula yo sé cuántos átomos la forman, que pueden ser 2, como en el caso del oxígeno o del hidrógeno, o que pueden ser 3, como en el caso del agua, cuya fórmula es H2O. ¿Bien? O pueden ser más, como en la glucosa. La glucosa está formada por, no me acuerdo el número exacto, tendría que hacer la cuenta, pero son más o menos 30 átomos, ¿sí? Incluso hay moléculas más grandes, formadas por 100, 120 átomos, ¿bien? Pero esa cantidad de átomos, primero que es un número definido, ¿sí? Y segundo que es un número pequeño. Y alguno me dirá, 120 no es un número pequeño, pero sí, si lo comparamos con los números que podemos manejar en química, en donde podemos decir que hay sustancias formadas por millones de millones de millones de átomos, ¿sí? Entonces, una molécula, repito, es un conjunto de átomos, en donde esos átomos están unidos mediante uniones covalentes, y una molécula tiene un número definido de átomos. A veces se dice que las moléculas son partículas discretas, y se dice que son discretas justamente porque sé la cantidad exacta de átomos que la forman. Bien, entonces, esas son las moléculas. Volvamos a los átomos, que ya dijimos que son partículas neutras y que son la mínima unidad que puede formar a la materia. ¿Alguien sabe qué sustancias se presentan en formas de átomos independientes que no están unidos unos con otros? Les doy una pista. Los gases nobles son sustancias que se presentan en forma de átomos. ¿Conocen alguno? ¿El helio? El helio, exactamente. Ese gas con el que inflamos los globos, esos que se van para arriba, esos que si absorbemos el gas nos hace hablar gracioso, ese tipo de gases como el helio, el neón, el argón, son sustancias atómicas. ¿Qué quiere decir esto? Están formadas por átomos independientes, átomos que no están unidos unos con otros. En el caso del helio, sí podemos decir que es una sustancia que está formada por átomos. No podemos hacer lo mismo con el agua, el oxígeno, el hidrógeno, la glucosa que mencionamos antes, que son todas sustancias formadas por moléculas. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Bien. Sí, Bueno, profe. nos queda la tercera categoría, que es la de los iones. ¿Qué es un ion? ¿Alguien sabe? Un ion es un átomo con carga eléctrica. Al decir un átomo con carga eléctrica, estamos diciendo lo opuesto a la característica de los átomos cuando dijimos que eran partículas neutras. Los iones no son partículas neutras, sino que son partículas con carga eléctrica. Por ejemplo, hace un rato yo les nombré la sal. La sal es una sustancia iónica.
¿Por qué es una sustancia iónica? Porque está formada por iones, es decir, átomos con carga positiva. Sodio, por ejemplo, que es un átomo con carga positiva, un ion con carga positiva. Es un catión, ¿no? Bien, es un catión, un átomo con carga positiva recibe el nombre de catión, que se atrae con un anión, que es Carga una negativa. carga negativa, correcto. Bien. Estos son iones. Los iones son átomos con carga eléctrica. Esa carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa. Estos iones se van a mantener unidos justamente por la atracción que existe entre las cargas opuestas. Cargas positivas se atraen con cargas negativas. ¿Bien? Entonces, si nosotros, esta fórmula química es la fórmula química de la sal. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, correcto. ¿Bien? Si hablamos de la sal, no podemos decir que la sal está formada por átomos, ni podemos decir que está formada por moléculas. Tenemos que decir que la sal está formada por iones. Porque la sal es una sustancia iónica, que es parecido. ¿Bien? En el caso de los iones, a diferencia de las moléculas, la diferencia no está solamente en la carga eléctrica, sino que en los iones, cada átomo de sodio, cada átomo de carga positiva, está rodeado por varios átomos de carga negativa. Y cada átomo con carga negativa está rodeado de varios átomos con carga positiva. ¿Qué genera esto? Que en un compuesto iónico no podamos saber con exactitud cuántos átomos forman a la sustancia, porque son millones de millones de millones de millones de millones de átomos unidos en una red. ¿Bien? Entonces, hace un ratito dijimos que una molécula era una partícula discreta, que sabemos exactamente cuántos átomos la forman. En una sustancia iónica, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es la relación que existe entre los átomos con carga positiva y los átomos con carga negativa, que puede ser una relación de 1 a 1, o 1 a 2, o 1 a 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en esta sustancia tenemos, por cada átomo de sodio, un átomo de cloro. En otras sustancias nos vamos a encontrar, por ejemplo, que por cada ion de magnesio tenemos 2 iones de flúor. Eso no quiere decir que hay un solo ion sodio y un solo ion cloro. Significa que puede haber 1.000.000 de iones sodio y 1.000.000 de iones cloro. O 500.000 iones sodio y 500.000 iones cloro. ¿Sí? Entonces, en las próximas clases vamos a hablar en mayor profundidad de los átomos. Hoy lo haremos en un ratito. De las moléculas y de los iones vamos a hablar más adelante. Pero lo que sí es importante ahora, en este momento, es entender que no toda la materia está formada por átomos, que algunas sustancias están formadas por moléculas y otras sustancias están formadas por iones. ¿Bien? Lo que sí es cierto, y acá atención con lo que voy a decir, es que sí podemos decir que la materia está formada por átomos o por partículas que se derivan de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque las moléculas son un conjunto de átomos y los iones son un conjunto de átomos. Entonces, en definitiva, lo que dijo la compañera al principio de la clase, que toda la materia estaba formada por átomos, no está mal. Pero decir solo eso es un poco incompleto, ¿sí? Entonces, si queremos dar afirmaciones correctas y seguras, podemos decir que toda la materia está formada por átomos o por partículas que se derivan de ellos. Y además, hoy, que vamos a hablar de algunas sustancias, y por ejemplo, hoy podemos hablar de alguna sustancia como el bicarbonato de sodio, ¿bien? O el azufre, o el ozono, ¿bien? O nombrar cualquier otra. Y es posible que ustedes no conozcan si esas sustancias están formadas por átomos, por moléculas o por iones. Entonces, para evitar caer en este error y decir átomos de bicarbonato de sodio, moléculas de bicarbonato de sodio, iones de bicarbonato de sodio, sin saber cuál de las tres es correcta, vamos a usar una palabra que nos asegura que lo que digamos sea correcto. Y vamos a hablar de partículas. ¿Bien? Si no sabemos qué partícula es la que forma determinada sustancia, decimos la palabra partículas, que es mágica, nos salva, y ahí seguro que estamos en lo correcto. ¿Bien? Bueno, ¿estamos con esto? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ahora, sabiendo que la materia está formada por partículas y que todavía no conocemos cuáles son las partículas que forman a cada una de ellas, hablemos de partículas. Y quiero que hablemos un poquitito de estados de la materia,
que ya lo hablamos al final de la clase pasada, y que las actividades que les di para que hagan el viernes tenían que ver con los estados de la materia. Así que vamos a hablar muy rápidamente como para repasar un poquitito y corregir una de las actividades que les envié. Bueno, ya sabemos cuáles son los estados de agregación. Este PowerPoint no lo armé para ustedes, por eso algunas cositas las voy a pasar rapidito. Bien, hablamos de algunas características de los estados de agregación. Esto ya lo hablamos también el lunes pasado. Hablamos de la teoría cinético-molecular, ¿no? ¿La nombramos al final de la clase? Yo no recuerdo, profe. ¿No? No, Bueno, no lo recuerdo. bien, perfecto. Sí hablamos en la clase pasada de las características de los estados de la materia. ¿Bien? Dijimos cómo se comportaban los sólidos, cómo se comportaban los líquidos, cómo se comportaban los gases. Dijimos que todo ese comportamiento lo definimos como algo macroscópico, porque es lo que nosotros podemos observar a simple vista, lo que podemos medir. Recuerden que lo macro es lo grande, ¿sí? Lo que podemos percibir a simple vista. Y todas esas características macroscópicas se pueden explicar a través de una teoría microscópica. Es decir, que nos explique esos comportamientos a través de entender cómo se comportan las partículas en los sólidos, en los líquidos, en los gases. ¿Sí? Estas teorías microscópicas son las que estudia la química. Y una de ellas es la teoría cinético-molecular, que nos va a explicar por qué los sólidos se comportan de una forma, por qué los líquidos tienen determinadas características y por qué los gases tienen otras. Nosotros estuvimos hablando de la teoría cinético-molecular, pero quizás no le pusimos nombre. Porque nosotros hablamos, y corríjame si estoy equivocado, pero hablamos de cómo se encontraban las partículas de los sólidos, cómo se encontraban las partículas de los líquidos, cómo se encontraban las partículas de los gases, ¿correcto? Sí. Bien. Siempre que hablamos de las partículas, entonces, estamos hablando, en estos casos, ¿no? Cuando hablamos de los estados de la materia, estamos hablando de la teoría cinético-molecular. ¿Bien? Entonces, les consulto estas imágenes. La primera imagen, la de la izquierda, ¿a qué estado representa? ¿Al estado sólido, líquido o gaseoso? Líquido. Líquido. La del medio Sólido. Sólido. y la de la derecha. Gaseoso. Bien, correcto. Las ordeno así: sólido, líquido y gaseoso. Bien, entonces acá podemos ver cómo estas partículas se ubican de forma diferente en cada uno de los tres casos. Profe, Sí, este PowerPoint después usted lo va a subir al campus. sí, después se los mando. Ok, gracias. Vayan tomando nota, pero bueno, yo todo esto se los mando. Ok. Bien. Bueno, la teoría cinético-molecular se basa principalmente en dos postulados. El primero habla de las fuerzas de atracción. Lo que nos dice es que todas las partículas se atraen unas con otras. Y esas atracciones a veces son más fuertes y a veces son más débiles. Les pregunto yo a ustedes, ¿en qué caso les parece que esa atracción es más intensa? ¿En el caso de los sólidos, de los líquidos o de los gases? De los sólidos. Sólido. Bien. En el caso de los sólidos, esa fuerza de atracción, que luego le vamos a llamar fuerza intermolecular, es más fuerte que en el caso de los líquidos y de los gases. ¿De qué depende esto? Depende de la estructura interna de cada sustancia. Es decir, para entender por qué algunas partículas se atraen más fuertemente y otras de forma más débil, tenemos que conocer la estructura interna de cada sustancia. Así que esto es algo que no vamos a poder resolver hoy, pero que sí, más adelante, en 1 o 2 meses, vamos a poder entender y vamos a volver a charlar de la teoría cinético-molecular y de los estados de agregación. Bien, la teoría cinético-molecular también se basa en la energía cinética de las partículas. ¿Qué es la energía cinética? ¿A qué hace referencia? El movimiento. Bien, la energía cinética tiene que ver con el movimiento y la velocidad de las partículas. Y esto está relacionado íntimamente con la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética y por ende mayor movimiento de las partículas. ¿Sí? Si la temperatura aumenta, las partículas se comienzan a mover más. Esto lo vamos a charlar mucho cuando hablemos de los cambios de estado. Cuando hablemos dentro de un mismo estado, la energía cinética no es muy importante, vamos a decir. Dentro de cada estado vamos a hablar mucho de las fuerzas de atracción. Ahora, cuando hablemos de cambios de estado, ahí sí va a entrar en juego la energía cinética y, obviamente, la temperatura. Bien.
Bueno, ahora quiero que corrijamos este cuadrito que tenían que completar y que si no lo completaron, lo completamos ahora todos juntos. Bien. Empecemos con el estado sólido, que ya me respondieron esto. ¿Cómo es la intensidad de las fuerzas de atracción entre las partículas? Fuerte. Fuerte. Bien, perfecto. Acá tenemos una fuerza, yo le pondría muy fuerte incluso. ¿Bien? Hay mucha atracción entre las partículas del estado sólido. Y pregunto, ¿Atracción que en el estado gaseoso? ¿cómo? Que si es más fuerte la atracción en el estado sólido que en el estado gaseoso. Sí. En el estado sólido es muy fuerte la atracción entre las partículas, es mucho más fuerte que en los dos estados, que los Lo otros dos podemos estados. poner como que el gaseoso es el intermedio porque el líquido sería el más débil. ¿Por qué es el más débil? Porque las partículas están más separadas. ¿En el líquido decís que están más separadas que en los gases? Sí. A ver, vamos a volver a la imagen que vimos antes. Fíjate acá. Bien. Fíjate que en los gases las partículas están totalmente separadas. Es verdad. En los sólidos y en los líquidos las partículas están juntas. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Bien. Y ahora vamos a todo esto tiene su deducción comprobable, ¿sí? Así que todo esto lo tenemos que comprobar y ahora ya lo vamos a charlar. Ok. Bien, si la intensidad entre las partículas es muy fuerte, ¿cómo van a estar esas partículas? ¿Cuál va a ser la distancia entre ellas? Unidas. Bien. Bueno, ¿van a estar cerca o lejos? Cerca. Van a estar cerca, van a estar una al lado de la otra, ¿sí? Si la atracción entre estas partículas es muy fuerte, ¿se van a mover las partículas? No. No. No, no se van a mover. Sin embargo, en los sólidos las partículas sí tienen un movimiento. ¿Recuerdan cuál es ese movimiento? Vibra. Bien, bien, tienen un movimiento de vibración en el lugar, ¿sí? Ahí va. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo será el volumen de los sólidos? Y acá podemos decir si es constante o variable, o sea, si el volumen puede cambiar o no. ¿Qué les parece? Es constante. No varía, ¿no? Bien, es constante. ¿Y por qué es constante? ¿Por qué? Su forma es constante. Porque las Bueno. partículas están unidas. Bien, bueno, guarda con esto, porque que la forma sea constante no significa que el volumen sea constante, así que cuidado. Ay, yo la anoté. Que el volumen sea constante significa que el sólido no se puede ni comprimir ni expandir. Así que acá ya a esto le podemos responder que no. Bien, los sólidos no se pueden comprimir ni expandir. Vamos a preguntar las dos cosas. ¿Por qué los sólidos no se pueden comprimir? Porque las partículas están unidas y tendrían que. No es lo mismo que los gaseosos, creería yo. Porque están Bien. tiesos. Bien, en el caso de los sólidos, muy bien, Ya chicos. En el ocupan un caso de- espacio. ¿Cómo? Que ya ocupan un espacio las partículas de lo que sería el sólido. Bien. En el caso de los sólidos, las partículas están tan cerca una de la otra, ¿bien? Que no hay espacio libre entre ellas, no hay espacio vacío. Entonces no las puedo acercar más a esas partículas. Por eso los sólidos no se pueden comprimir, no pueden ocupar menos espacio del que ya ocupan. Ahora, ¿se pueden expandir los sólidos? ¿Pueden ocupar más espacio de repente del que estaban ocupando antes? No, No. no porque son las mismas partículas. Bien. ¿Por qué no se pueden expandir? Por un tema de que las partículas no se pueden separar al estar unidas. Bien, ¿y por qué no se pueden separar? Por la intensidad de la fuerza de atracción que tienen. Bien, porque la fuerza de atracción es muy fuerte. Para responder cualquier pregunta del comportamiento de los sólidos, de los líquidos y de los gases, la respuesta va a estar en la intensidad de las fuerzas. ¿Bien? Entonces, siempre todo tiene que terminar ahí. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dijimos que no se pueden comprimir porque las partículas están muy cerca una de las otras. ¿Por qué están muy cerca? Porque la intensidad de las fuerzas es muy alta. ¿Por qué no se pueden expandir? Porque justamente las partículas se atraen tan fuertemente que no se pueden separar una de las otras. Entonces, esto explica por qué el volumen es constante. Fíjense, todo lo que nosotros percibimos, todo lo macroscópico, tiene su explicación
en las teorías microscópicas. Entonces, cuando querramos explicar esto, siempre vamos a tener que hablar de las partículas y de las fuerzas de atracción. Bien, pasamos a la forma entonces ahora. En el caso de los sólidos, la forma. Acá podemos decir si es constante o si es variable, o si tienen forma propia, forma definida o forma indefinida. Definida. Tienen forma constante. Una forma definida. Bien, su forma es constante o definida. Siempre tienen la misma forma. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Y de vuelta, quiero que me hablen de las partículas, quiero que me hablen de la intensidad de la fuerza de atracción. ¿Cómo, profe? Dijo. Quiero saber por qué me afirman esto. ¿Por qué la forma de por qué la forma de los sólidos es constante, es definida? Es porque lo que estábamos hablando Porque recientemente. no Por se su pueden intensidad, separar. que es muy fuerte. Bien. La fuerza de atracción entre las partículas de vuelta es muy fuerte. Al ser muy fuerte, ¿esas partículas se pueden mover de un lugar al otro? No, No. Juntas Bien. todo el tiempo. Bien, están juntas, pero no solo están juntas, está sino vibrando que también. están juntas, vibrando en un lugar fijo, sin desplazarse. Entonces, si las partículas no se pueden desplazar, el sólido no puede cambiar de forma. Bien, de vuelta, ¿por qué no se pueden desplazar? Porque la fuerza de atracción es muy fuerte. Eso no les permite a las partículas moverse de un lado al otro. Bien, ahora, ¿cómo es la densidad de los sólidos? Acá podemos decir alta, baja, media. Alta. Alta. Bien, bueno. Recordemos silenciar los micrófonos, si no vamos a decir nada, así no se escuchan los ruidos de casa. Bien, la densidad de los sólidos suele ser alta. ¿Por qué suele ser alta? Pregunto para ustedes y quiero que me respondan en función de las partículas. Porque al estar tan juntas las partículas, o sea, tiene una densidad alta, no sé por qué. Bien, sí, de vuelta, lo mismo. Como la atracción entre las partículas es muy fuerte, eso genera que las partículas estén muy cerca unas de las otras. Entonces, en una pequeña porción de materia, en un volumen pequeño, va a haber muchas partículas. Muchas más que los líquidos y muchas más que los gases. Bien, y esta pregunta ya la respondimos. ¿Son fluidos? No, No. Bien, no. Como dijimos antes, sus partículas no tienen movimiento. No se pueden desplazar, no es que no tienen movimiento, no se pueden desplazar. Así que no son fluidos. Muy bien, pasamos a los líquidos. ¿Cómo es la intensidad de las fuerzas de atracción? Intermedia. Intermedia. Intermedia entre sólidos y gases sería. Claro. Bien. Bueno, sí, en eso concuerdo. Ahora pregunto, ¿esta fuerza de atracción estará más cerca de los gases o más cerca de los sólidos? Más cerca de los sólidos. Bien, está más cerca de los sólidos, ¿sí? Así que yo acá le pondría fuerte, ya que a los sólidos le pusimos muy fuerte, acá ponemos fuerte, como para que se note que la atracción es menor, pero sigue siendo fuerte. ¿Bien? Entonces, acá pregunto, ¿cómo se encuentran las partículas unas con respecto a la otra? Cerca. Cerca. Acá voy a hacer una aclaración, porque yo puse cerca, pero no me gusta mucho el concepto de cerca. Porque, por ejemplo, yo estoy cerca de la cocina de mi casa, pero la tengo a 3 metros. ¿Bien? Eso es cerca. Pero acá falta algo. ¿No sería juntas, profe? Bien, O- sí, tengo que aclarar que las partículas están juntas, están pegadas unas a las otras. E incluso, voy a poner muy juntas. ¿Bien? Incluso voy a borrar el cerca directamente. Y vamos a poner muy juntas. ¿Bien? Y puse el muy juntas para que acá en el líquido pongamos qué cosa. Cerca. Cerca. Juntas. Juntas. Pongamos juntas, porque las partículas están juntas. Están una al lado de la otra en el estado líquido. ¿Sí? Y esto lo podemos asegurar porque los líquidos se pueden comprimir. Sí. ¿Sí? ¿Mucho No. los podemos comprimir? No mucho. Poquito. Bien. Muy poco. Bueno, acá repito lo que dijimos el otro día en clase. Todas las sustancias se pueden comprimir o expandir. Todas. Los sólidos, los líquidos y los gases. ¿Bien? El tema es que si nos ponemos a comparar
De estas tres sustancias, ¿cuáles son las que se pueden comprimir realmente? Los Mucho. gases. El gas. Los gases. Los gases se pueden comprimir y expandir un montón, y es muy evidente esa compresión o esa expansión. Con los sólidos y los líquidos eso no pasa. Entonces, por lo general, decimos que tanto sólidos como líquidos no se pueden comprimir. O si quieren, para ser precisos, podemos decir que son prácticamente incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden comprimir, sí, pero muy poquitito. ¿Bien? Y si los comparamos con los gases, decimos que prácticamente eso que se comprimen es Es nada. nulo. Es nulo. Claro. Y lo mismo pasa con los sólidos. Son prácticamente incompresibles. Con la expansión pasa lo mismo. Son prácticamente inexpandibles. ¿Sí? Bueno, entonces, si los líquidos no se pueden comprimir, ¿qué significa? Que sus partículas están juntas. Están una al lado de la otra. Y aprovecho a decirles esto para comentarles que si ustedes buscan en internet una imagen de un líquido, de las partículas de un líquido, en muchas imágenes, en muchos libros incluso, libros de química, se van a encontrar con que las partículas están separadas. Y eso está mal, porque si las partículas estuvieran tan separadas, podríamos comprimirlos. Y esto no pasa. Así que en el líquido las partículas están juntas, una al lado de la otra. Y ahora pregunto, ¿cuál es el movimiento de esas partículas? ¿También vibran? No, Sí, Mueven poco. también vibran, pero la palabra que mejor describe el desplazamiento, el movimiento de Leve movimiento. los líquidos es que las partículas se desplazan. tienen desplazamiento porque se mueven. Bien. Y aclaro más, se desplazan unas sobre otras. ¿Qué quiere decir otra? ¿Qué quiere decir esto? Que se mueven, pero sin separarse. ¿Bien? Bueno, ahora, sabiendo todo esto, el volumen de los líquidos, ¿constante o variable? Constante. Constante. Ya dijimos que no se pueden ni comprimir ni expandir, así que el volumen es constante. La explicación es la misma que dimos antes para los sólidos. Las partículas están muy juntas, no hay espacio vacío entre ellas, hay una fuerza de atracción bastante intensa, así que el volumen es constante. ¿Y la forma? La forma es cambiante. Es variable. Ok, Se adapta. bien. Del recipiente. Ahí va, podemos poner variable, se adapta al recipiente. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque no tiene la misma forma en una botella que, no sé, en un bol. Perfecto. Y a nivel microscópico, ¿cómo lo explicamos? Porque las partículas no están tan unidas como las del sólido. No solo que no están tan unidas, sino que lo Sino que tiene importante movimiento. es que las partículas exactamente se mueven, porque la fuerza de atracción no es tan intensa como en el caso de los sólidos. Al no ser tan fuerte esta fuerza de atracción, permite que las partículas tengan cierto movimiento. Y ese movimiento Y ocupan permite el- que fluyan. Bien. Bueno, al hablar de densidad, ¿qué decimos? Es alta. Bien. Tiene una densidad alta, eso es cierto. ¿Será más alta que en el caso de los sólidos o más baja? Es más bajo. Abajo. Bien. Bueno, vamos a poner alta media, ¿sí? Como para indicar que tiene una densidad bastante alta. Incluso algunos líquidos tienen densidad mayor a la de los sólidos. Por lo general no ocurre, pero puede pasar. ¿Bien? Pero es una densidad bastante alta. Bueno, y ya dijimos que los líquidos son fluidos. Bien. Vamos con los gases. ¿Cómo es la fuerza de atracción entre las partículas en los gases? Casi nula. Es más débil. Bien, bien. Casi nula, o sea, existe atracción, ¿bien? Pero es bastante baja, ¿bien? Más débil, dijeron por ahí también. Está bien. Bien. Bueno, eso genera que las partículas estén como, Separadas. bien, separadas. Y la fuerza es nula, entonces las partículas, ¿estarán quietas o estarán en movimiento? Movimiento. 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 Acá vamos a poner movimiento constante. ¿Sí? Todo el tiempo está moviendo rápidamente. Constante y rápido, vamos a poner. Bien. El volumen de los gases
¿Es constante o es variable? Es variable el volumen. Variable. Es variable. Se pueden expandir y comprimir los gases. Exactamente. Bien, esto ya lo habíamos aclarado antes, ¿sí? Entonces, si se pueden comprimir y expandir, significa que su volumen es variable. Un gas puede aumentar de tamaño o disminuir de tamaño. Bien, ¿y la forma? No tiene forma definida. Bien. Bueno, entonces vamos a poner indefinida. Se adapta. Bien, también se adapta al recipiente. Bien. Bueno, todas estas explicaciones son similares a las que ya dimos, en este caso por el motivo contrario. Bien. El volumen es variable porque las partículas están tan separadas que se pueden acercar más o alejar más. La forma es indefinida porque las partículas tienen movimiento. Tienen movimiento porque la atracción es casi nula. Entonces pueden fluir. Bien, pueden cambiar de forma. Así que ya contestamos acá que son fluidos. Lo que nos falta es hablar de la densidad. Tiene densidad muy baja. Bien. Bien, y está bien aclarar el muy baja, porque no solo baja la densidad, es muy baja. Como las partículas están tan separadas, en un espacio pequeño va a haber muy poca cantidad de partículas, por lo tanto muy poca masa. Así que la densidad va a ser muy baja. Bien, bueno, y con esto finaliza este cuadrito que tenían que armar. Luego de este cuadrito, en la guía de actividades había un par de preguntas, que son preguntas que acabamos de contestar todas, así que si este ejercicio no lo resolvieron, ya lo tienen resuelto, ¿bien? Y lo pueden pasar por escrito. Bien, ¿hay alguna duda con todo esto? No, profe. Bueno, entonces volvemos al PowerPoint. Yo sí tengo una. Pregunte. Yo tengo como definición de densidad que hay una relación entre la masa y el volumen. Sí. Bien. Pero eso, ¿cómo se ajusta a lo que estábamos hablando recién? Bien, mirá acá. Tenés tres imágenes, una de un sólido, una de un líquido y una de un gas. Más o menos, vamos a decir que el volumen de los tres es el mismo. Más o menos ocupan el mismo espacio, tanto el sólido como el líquido como el gas. ¿Sí? Sí. Comparemos el gas con los otros dos. En el gas, ¿hay más o menos partículas que en el sólido y en el líquido? Menos. Por lo tanto, la masa, ¿será mayor o será menor que en los otros casos? Menor. Entonces, como tenemos muy poca masa en más o menos la misma cantidad de volumen, decimos que esta sustancia es muy poco densa, que su densidad es muy baja. ¿Bien? Sí, ahí Lo contrario aplica a los sólidos y a los líquidos. Ok. Y en los sólidos y los líquidos, la diferencia está en que en los sólidos las partículas se atraen tan fuertemente que en un espacio pequeño va a haber más cantidad de partículas que en el líquido. Y a mayor cantidad de partículas, mayor cantidad de masa. Ok. Ahora, bien por la pregunta. Recuerden que yo estoy diciendo a mayor cantidad de partículas, mayor masa. Pero esto va a depender de cada partícula. Porque hay partículas que son más pesadas que otras. Por eso es que a veces no, por eso es que hay sólidos con diferentes densidades, por eso hay líquidos con diferentes densidades, y por eso incluso hay líquidos que tienen mayor densidad que los sólidos, ¿sí? Porque no solo depende de la cantidad de partículas, sino que depende del tipo de partículas. Así que lo que estamos diciendo nosotros es algo a rasgos generales. Por lo general, los sólidos son más densos que los líquidos tienen una densidad intermedia, y los gases tienen una densidad mucho menor. Bien. Bueno. Con esto medio que terminamos todo lo que es estados de la materia, ¿sí? Si quieren, pueden ir a buscar esto que es un simulador, PET Colorado, se llama, es una página de simuladores, Colorado por la Universidad de Colorado. Los simuladores son aplicaciones, vamos a decir, donde ustedes pueden manipular un entorno, ¿sí? Y en este caso, en este simulador, que se llama estados de la materia, van a tener diferentes materiales en estado sólido, líquido y gaseoso, van a poder ver sus partículas y van a poder manipular algunas cosas y ver cómo se comportan esas partículas, ¿sí? Los simuladores, la verdad es que son muy útiles al estudiar ciencia. En esta página tienen un montón de simuladores, así que si no la conocen, los invito a que vayan a chusmearla. Van a encontrar simuladores de biología, de química, de física, de ciencias de la Tierra, de matemática y un montón de cosas. Están bastante buenos, así que chusméenlos porque siempre resultan útiles.
Esos son los mismos que usamos el año pasado, ¿no? Sí, lo hemos usado. Bien. Bueno, como ya terminamos de hablar de los estados de la materia, pasemos a hablar de los cambios de estado de la materia. Sabemos que la materia puede cambiar de estado, esto es algo común, creo que todos lo sabemos, todos lo conocen, si no acá se los presento. Cada uno de estos cambios de estado, de acuerdo al estado inicial y final, recibe un nombre, que son los que tenemos acá. Por ejemplo, si una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido, se denomina fusión. Si una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, se denomina vaporización. Si pasa del estado gaseoso al estado sólido, se denomina sublimación. Así, cada cambio de estado recibe un nombre. Es importante que estos nombres los conozcan y los recuerden. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que ocurra un cambio de estado? ¿Qué variables influyen para que ocurra un cambio de estado? La temperatura. Y la presión. Bien. Bueno, la temperatura y la presión. Lo más común es hablar de cambios en la temperatura, pero también tenemos que tener en cuenta la presión para hablar de los cambios de estado. Comencemos con la temperatura, que es lo más sencillo. ¿Me pueden dar algún ejemplo de cambio de estado que ocurra por un cambio en la temperatura? Cuando hay un sólido y se transforma en un líquido. Por ejemplo, ¿qué sólido? Cuando se derrite un hielo. Bien. O un Cuando, chocolate. bien, cuando se derrite un hielo, pasa del estado sólido al estado líquido. Ese proceso recibe el nombre de Fusión. fusión y ocurre por que la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Bien, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, ¿bien?, el sólido se transforma en un líquido, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver por qué ocurre esto, porque esto que acabamos de describir es algo macroscópico, y todo lo macroscópico lo tenemos que explicar a nivel microscópico, ¿sí? Así que ahora en un momentito vamos a volver a hablar de la teoría cinético-molecular y vamos a explicar esto. Pero antes les hago otra pregunta. ¿Todas las sustancias pueden cambiar de estado? No todas. No todas. ¿Algún ejemplo? El hierro. El hierro, a ver, ¿por qué el hierro? ¿A qué estado no puede cambiar el hierro? El gaseoso. ¿No existirá el hierro en estado gaseoso? Bueno, acá les cuento algo. ¿Tienen tabla periódica por ahí? Sí. Bueno, Sí, si sí. ustedes van a la tabla periódica, que ya en un ratito hablaremos de la tabla periódica, se van a encontrar con que en la parte de atrás aparecen todos los elementos ordenados por orden alfabético. Y en una parte de esa tabla aparece el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué serán el punto de fusión y el punto de ebullición? ¿La temperatura en grados centígrados en los que pasan eso? Bien, Cuando- si El de ebullición me hace acordar que explicaban en la secundaria lo del agua, el agua hervida. bien, correcto, ¿sí? La palabra fusión, fíjense que acá ya sabemos qué es. La fusión es cuando una sustancia en estado sólido pasa al estado líquido, y para que ocurra eso se necesita determinada temperatura. Esa temperatura en la que ocurre este cambio de estado se llama punto de fusión. Por eso el punto de fusión es una temperatura. Es la temperatura en la que ocurre la fusión de determinada sustancia. Cada sustancia tiene su propio punto de fusión y en el caso de los elementos químicos, ese punto de fusión lo pueden encontrar en la tabla periódica. ¿Vean? Si miran, por ejemplo, el primer elemento por orden alfabético es el actinio, que tiene un punto de fusión de 1600 grados. ¿Ven? Más abajo encuentro al bromo, que tiene un punto de fusión de menos 7,2 grados Celsius. Si sigo bajando, puedo encontrar al hierro, que tiene un punto de fusión de 1535 grados Celsius. Esto quiere decir que si quiero derretir hierro, si quiero transformar hierro sólido en hierro líquido, tengo que elevar la temperatura hasta 1535 grados Celsius. Y en la siguiente columna, después del punto de fusión, aparece el punto de ebullición. Y tal como dijo una compañera por ahí, la ebullición es el cambio de estado de líquido a gaseoso. En un ratito vamos a ver que existen dos tipos de vaporización. Fíjense que la vaporización es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Sí. Uno de estos tipos es la ebullición. La ebullición, entonces, es cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso y eso ocurre a determinada temperatura.
esa temperatura es el punto de ebullición. Y en la tabla periódica vemos que el hierro tiene un punto de ebullición en 3200 grados Celsius. Esto quiere decir que si elevamos la temperatura hasta ese valor, el hierro se va a transformar en un gas. ¿Alguien necesitaría hierro en estado sólido, en estado gaseoso? Posiblemente no. ¿Bien? ¿Es fácil alcanzar esa temperatura? No es fácil, se puede alcanzar, pero no es fácil. ¿Bien? Así que es difícil con que nos encontremos hierro en estado gaseoso. ¿Pero puede pasar el estado gaseoso? Sí. ¿Bien? Y así como lo hace el hierro, lo pueden hacer otros metales. Así que vuelvo a mi pregunta anterior. ¿Eso quiere decir que todas las materias pueden cambiar de estado, pero según la temperatura y la presión que considere esa materia? Bueno, eso que dijiste está muy bien y es correcto. Pero, de todas maneras, yo voy a aclarar que no. No todas las sustancias pueden cambiar de estado. Por ejemplo, ¿la madera puede cambiar de estado? ¿Qué pasa si a la madera que se encuentra en estado sólido le aumentamos la temperatura? Se quema. Se Queda quema. carbón. ¿Y en qué se transforma? Carbón. En carbón, en cenizas, humo. Ahí no ocurrió un cambio de estado. Ahí ocurrió una reacción química. Una reacción química es una transformación de unas sustancias en otras. ¿Bien? Entonces, la madera no puede cambiar de estado. Antes de que ocurra el cambio de estado, se transforma en otra cosa. Eso no es un cambio de estado. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos a hacer una aclaración. Los cambios de estado se dice que son cambios físicos. ¿Por qué cambios físicos? Porque ocurre un cambio, eso es seguro, pero la sustancia original sigue siendo la misma al final del proceso. Cambió de estado, en este caso, pero la sustancia inicial sigue siendo la misma. Por ejemplo, si el agua sólida, que llamamos hielo, se derrite, pasa a ser agua, pero en estado líquido. ¿Bien? Si el hierro sólido se funde, pasa a ser hierro, pero en estado líquido. Es decir, que la sustancia sigue siendo la misma. Ese tipo de cambios se llaman cambios físicos. Ahora, cuando quemamos madera, la madera se transforma en otra cosa, en otra sustancia, en cenizas, en carbón, en humo. Ese tipo de cambios recibe el nombre de cambios químicos. Ahí una sustancia se transformó en otra. Más adelante vamos a estudiar cambios químicos, ¿sí? Vamos a estudiar reacciones químicas. Por ahora, está bueno que conozcan la diferencia entre estos dos tipos de cambios para entender que un cambio de estado es un cambio físico. Bien. Bueno, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito. Quiero que pensemos qué le tiene que pasar a un sólido para transformarse en un líquido. Y quiero que lo pensemos a nivel microscópico, ¿bien? A través de la teoría cinético-molecular. Si queremos que un sólido se transforme en un líquido, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aumentarle la temperatura. Bien, aumentamos la temperatura. Y cuando aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Las moléculas empiezan a tener más movimiento. Bien, ¿moléculas? ¿Estamos seguros que son moléculas? Las partículas. Bien, hablemos de partículas por las dudas. Bien, y pregunto, si tiene más movimiento, ¿podemos decir que las partículas tienen más energía? Cinética. Bien, recordemos que hace un ratito dijimos que la temperatura está íntimamente ligada con la energía cinética. Entonces, yo esto lo voy a explicar al revés. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas. Y si aumenta la energía cinética de las partículas, aumenta la velocidad y el movimiento de las partículas. Ahora pregunto, si aumenta la velocidad y el movimiento de las partículas, ¿lo que obtenemos seguirá siendo un sólido? ¿Las partículas seguirán estando de la misma forma? No, gaseoso, porque depende de la temperatura que se aumente. Bien, exactamente, depende de la temperatura que se aumente. Bien, si llegamos a la temperatura de fusión, si llegamos al punto de fusión, el sólido se va a empezar a transformar en un líquido. Bien, las partículas al tener más movimiento ya no se quedan fijas en su lugar, empiezan a desplazarse. Y si se desplazan, ya no seguimos teniendo un sólido, ahora tenemos un líquido. ¿Bien? Entonces, recuerden lo que dijimos antes. Todo lo macroscópico, todo lo observable, lo podemos explicar a través de una teoría microscópica.
una teoría que nos explique el comportamiento de las partículas. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, esto entonces es un cambio de estado explicado gracias a un cambio en la temperatura. Si la temperatura disminuye, lo que ocurre sería lo inverso. Disminuye la energía cinética, disminuye el movimiento de las partículas comienzan a acercarse o comienzan a quedarse más quietas, ¿sí? Así que esto que acabamos de aplicar acá, lo podemos trasladar a cualquier cambio de estado. Así que, si ya hablamos de cambios de estado debido a un cambio en la temperatura, hablemos de cambios de estado debido a la presión. ¿Se les ocurre por qué la presión puede generar un cambio de estado? Que no es lo más común, pero puede pasar, y de hecho ocurre. En el gas se ve mucho eso. ¿En qué gas? En el gas que tenemos en el encendedor, por ejemplo. Bueno, a ver, cuéntenos un poquitito. Y porque tanta presión que tiene, en el encendedor lo vemos líquido. Bien, exactamente. Pero una vez que liberamos la presión, sale el gas. Sale en estado gaseoso. Muy bien. Bien. Tanto en un encendedor como en una garrafa funcionan de forma similar, ¿sí? Nosotros decimos que el encendedor o la garrafa tienen gas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se le mete gas. Se le mete gas a grandes presiones. Y cuando se aplica mucha presión sobre ese gas, el gas se transforma en un líquido. Por eso, dentro del encendedor, esos encendedores transparentes, vemos que hay un líquido. Y dentro de la garrafa, si la agitamos, también sentimos que hay un líquido, ¿sí? Ahora, cuando abrimos el encendedor o cuando abrimos la garrafa, salió un gas, ¿sí? Porque la presión es menor. Ahora, expliquemos esto a nivel microscópico. ¿Qué significa presionar un gas? ¿Qué significa comprimir un gas? ¿Qué significa aplicar presión a un gas? Apretarlo. Exactamente, significa apretarlo. ¿Y qué pasa si aprieto estas partículas del gas? Se juntan las partículas. Bueno, se juntan. Y si llega un momento que se juntan tanto, ¿seguirá siendo un gas? No. 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 Bien, entonces, para que un encendedor o una garrafa sea útil y tenga mucha cantidad de gas, ¿bien? Piensen que los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, si yo pongo muy poquitito gas en una garrafa, la garrafa ya está llena. El tema es que esa cantidad de gas no me alcanza ni para hervir un pancho, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Meter la mayor cantidad de gas posible, sin que sea un peligro, obviamente. ¿Cómo se hace eso? Con presión. Entonces se comprime el gas, se comprime el gas, se comprime el gas, hasta que ese gas se transforma al estado líquido. ¿Bien? Entonces, dentro de las garrafas y dentro de los encendedores conviven los dos estados. Tenemos una parte en estado líquido, una parte en estado gaseoso. Bien, ¿cómo se llama este proceso? Que se quiere todo. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Cómo? ¿Licuación? Licuación. Correcto. Vuelvo atrás. Miren acá. Fíjense que habíamos dicho que para que un gas se transforme en un líquido, el proceso se llama licuación. ¿Bien? Esto ocurre cuando aumenta la presión. Ahora, condensación no es un sinónimo de licuación, pero sí es el cambio de estado gaseoso a líquido. ¿Me pueden dar un ejemplo de condensación? El frío en la ventana. Bien. ¿Qué pasa ahora en invierno? ¿Nos empañan las ventanas de casa? Sí, se empañan. Bien. Transpiran. Bien, transpiran. Cuando nos bañamos con agua caliente en el baño, El vemos espejo. que todas las paredes, los espejos se empañan. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué pasa eso? Por el choque de temperatura que tiene el vidrio en ese caso. Bien. Dentro de las habitaciones, dentro del baño, ahí es donde más lo vemos, vean, cuando nos bañamos, hay agua en estado gaseoso, ese vapor que inunda todo el baño, ¿sí? En estado gaseoso. Ahora, cuando ese gas choca contra las paredes, choca contra el espejo, esa pared, ese espejo está mucho más frío, su temperatura es mucho menor. Entonces, al disminuir la temperatura, ¿qué ocurre? El gas se transforma en un líquido. Y por eso vemos las gotitas que se forman en la pared, en la ventana, en el espejo. Entonces, la condensación es el proceso también de pasar un estado gaseoso a un estado líquido. Pero esta vez es por... Claro, esta vez es por disminución de la temperatura.
Entonces, la licuación y la condensación hacen referencia al mismo cambio de estado, pero por motivos diferentes. Bien. Bueno, volvemos. Bien. Bueno, ya hablamos del punto de fusión y del punto de ebullición. Acá vemos, ¿no? A la izquierda está ocurriendo una fusión, tenemos un sólido que se está transformando en un líquido, y a la derecha vemos la ebullición. Vemos agua posiblemente dentro de esa pava que está hirviendo, está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Les pregunto, ¿saben cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius, ¿eh? Bien. El punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius, correcto. Ahora pregunto, ¿el agua podrá hervir a otras temperaturas? Depende de la presión. Bien. El punto de ebullición, el punto de fusión, depende de la presión. Entonces vamos a hablar de dos conceptos. Por un lado tenemos el punto de ebullición y por el otro lado tenemos el punto de ebullición normal. ¿A qué le llamamos punto de ebullición normal? Al que ocurre a presión normal. ¿Bien? ¿Cuál es la presión normal? La presión atmosférica o la presión al nivel del mar. La presión varía con respecto a la altura. A mayor altura, menor presión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel del mar, si nos encontramos al nivel del mar, como podríamos decir que estamos acá en Buenos Aires, la presión es de 1 atmósfera. La presión se mide en atmósfera, ¿no? Esto lo han visto en física. En física. Bien. Entonces, la presión al nivel del mar es de 1 atmósfera. A esta presión, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. A este punto de ebullición lo llamamos punto de ebullición normal. ¿Por qué? Porque ocurre a 1 atmósfera. Ocurre a la presión normal, a la presión atmosférica. Ahora, si la presión es mayor o menor, el punto de ebullición del agua va a ser distinto. Entonces, depende de la presión, el agua podrá hervir a 90 grados Celsius, a 150 grados Celsius, incluso a 20 grados Celsius o a temperaturas más bajas todavía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que punto de ebullición no es una temperatura única, sino que depende de la presión. Cuando hablamos de la presión atmosférica, vamos a hablar del punto de ebullición normal o el punto de fusión normal. Ahora, si estamos hablando de otras condiciones de presión, ahí sí podemos decir punto de ebullición o punto de fusión. ¿Se entiende la diferencia entre estos conceptos entonces? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, por lo general, cuando nosotros decimos que el agua hierve a 100 grados Celsius, no hacemos la aclaración de que ese es su punto de ebullición normal o que es su punto de ebullición a nivel del mar, ¿sí? Pero deberíamos hacerla. Bien. Y ahora, retomando un concepto que trabajamos la clase pasada. Perdón, ¿alguien habló? No sé si me hizo una pregunta o comentó algo. Bueno, parece que no. ¿Estas propiedades son extensivas o intensivas? ¿Recuerdan la diferencia entre estos conceptos? No. No. Bien, las propiedades extensivas eran las que dependían de la cantidad de materia. Y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿El punto de ebullición depende de la cantidad de materia? No. No. Si yo tengo un vasito de agua, una olla de agua, un bidón de agua o un tanque de agua, su punto de ebullición va a ser siempre el mismo a determinada presión. ¿Sí? Entonces, no depende de la cantidad de materia. ¿Bien? El tiempo que tarde en hervir, sí, va a variar. ¿Bien? Por la cantidad de materia. Pero acá no estamos hablando del tiempo. Acá estamos hablando de la temperatura en la que hierve. Así que el punto de fusión y el punto de ebullición son propiedades Intensivas. intensivas. Correcto. Bien. Bueno,
Con eso, medio que damos por cerrado la parte de estados de la materia y cambios de estado, y vamos a pasar a otro tema. ¿Hay dudas con respecto a esto? ¿A algo de todo esto? No. Bueno, entonces, la semana pasada, cuando comenzamos a hablar de química, hablamos de la materia, hablamos de las propiedades de la materia, luego hablamos de los estados de la materia, de los cambios de estado de la materia, y ahora toca hablar de la estructura interna de la materia, y eso hace referencia a la estructura atómica, porque vimos que toda la materia está formada por átomos o por partículas que se derivan de ellos. Así que, en definitiva, para estudiar la materia tenemos que estudiar a los átomos. ¿Ven? Que ustedes ya me los han nombrado un poquitito. ¿Bien? ¿Nos hacemos la idea que los átomos tienen más o menos esta forma? ¿Esta estructura? Sí, profe. Bien. Ustedes han investigado un poquito acerca de los modelos atómicos. Este modelo, ¿a cuál se parece? ¿Al de Dalton, al de Thomson, al de Rutherford, al de Bohr? Al de Bohr. Bien. Este átomo se parece al modelo atómico de Bohr, con una pequeña diferencia que en un ratito la vamos a charlar. ¿Sí? Bien, quiero que conozcamos cómo está formado un átomo. Así que yo voy señalando y ustedes me van diciendo, ¿qué son estas cosas? Los protones. Bien. ¿Por qué te diste cuenta que eran los protones? Porque tienen carga positiva. Bien, los protones tienen carga eléctrica positiva. Entonces, ese signo más nos indica que son los protones. ¿Quiénes son estos? Los neutrones. Bien, los neutrones. Protones que tienen carga neutra. Bien, su nombre nos indica que tienen carga eléctrica neutra. Es decir, que no tienen carga ni positiva ni negativa. Son neutros. Y estos que tenemos acá son los Electrones. bien, electrones que tienen carga eléctrica negativa. Bien. Bueno, ya que hablamos de las cargas eléctricas, pregunto, ¿este átomo qué carga eléctrica tiene? El átomo en su totalidad. Positiva. No, neutra. ¿Por qué positiva o por qué neutra? Porque tiene la misma cantidad de electrones que protones. Bien. La cantidad de protones y electrones, fíjense que es la misma. Tiene 5 protones y 5 electrones. 5 partículas con carga positiva y 5 partículas con carga negativa. Al tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, decimos que este átomo es neutro. ¿Bien? Y recuerden que hace un rato hablamos que los átomos no siempre son neutros. Pero si no son neutros, ¿cómo se los llama? Iones. Iones. Recuerden que los iones eran átomos con carga eléctrica, ¿sí? Y medio que acá ya podemos decir cómo se formará un ion. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo se formará un ion? ¿Qué le tendrá que pasar a este átomo neutro para transformarse en un ion? Tiene que perder o ganar un electrón. Bien. La cantidad de electrones y protones tiene que ser distinta. Si logro eso, que la cantidad de electrones y protones sea distinta, ese átomo ya no va a ser neutro. Ese átomo va a ser un ion. Ahora, tal como dijo la compañera, lo que ocurre, lo que le puede ocurrir a los átomos es ganar o perder electrones, no protones, ¿sí? Así que si un átomo gana electrones o pierde electrones, ahí ya se desbalancea la cantidad de electrones y protones y ese átomo no va a ser neutro, sino que va a ser un ion. Bien. Bueno, vamos con más información. Esas líneas que están dibujadas de forma punteada, que son líneas imaginarias, ¿cómo se llaman? Orbitales. Bueno, esas líneas han recibido diferentes nombres. Hace un tiempo largo se les llamaba órbitas. Ese concepto ya no se usa más porque significa otra cosa, así que nunca podemos decir que los electrones están en órbitas. Órbita, por ejemplo, es la línea imaginaria que sigue nuestro planeta alrededor del Sol. Nosotros, ¿podemos saber dónde va a estar nuestro planeta mañana, en 3 meses, en 5 años? Sí. Sí. Porque la línea, el recorrido que hace alrededor del Sol es siempre igual. Entonces, a eso se lo llama órbita, a un recorrido fijo, ¿bien?, alrededor de otra cosa. En el caso de los electrones, no se puede saber ni siquiera dónde va a estar en el instante siguiente, ¿sí? Entonces no podemos hablar de órbitas al hablar de electrones. Actualmente se usa otro concepto que es el concepto de orbital.
que termina en L, orbital u orbitales, si lo decimos en plural. Un orbital es la zona más probable donde se puede encontrar un electrón. ¿Bien? Entonces fíjense que acá la definición cambia, ¿sí? De todas maneras, este concepto es bastante complejo y lo proponen recién en el modelo atómico siguiente al de Bohr, que es el modelo atómico actual o modelo atómico moderno. ¿Bien? Nosotros no nos vamos a quedar tanto con ese concepto, sino que nos vamos a quedar con una definición que dio Bohr, que es bastante correcta, ¿sí? Y que la podemos utilizar para simplificar un poco las cosas. Y es el concepto de niveles de energía. Nosotros vamos a decir que los electrones se encuentran en diferentes niveles de energía. Estos niveles de energía son diferentes capas alrededor del núcleo. Entonces, lo que vamos a decir es que hay electrones que están más cerca del núcleo, más cerca del centro del átomo, y electrones que están más alejados del núcleo. ¿Sí? El primer círculo alrededor del núcleo es lo que vamos a llamar primer nivel de energía. El segundo círculo va a ser un segundo nivel de energía. Y así podemos tener hasta 7 niveles de energía. Es decir, 7 regiones donde podemos encontrar a los electrones. Bien, y ya le dimos el nombre a esta zona, pero por las dudas pregunto, ¿cómo se llama la zona central del átomo? Núcleo. Este es el núcleo. Bien. Bueno, algo más que hay que rescatar de este dibujo. Los electrones son partículas mucho más pequeñas que los protones y los neutrones. Fíjense que protones y neutrones tienen más o menos el mismo tamaño, porque tienen más o menos la misma masa, pero los electrones son mucho más pequeños. Incluso deberían dibujarse más pequeños todavía. Porque los electrones tienen una masa 1836 veces menor que la masa de los protones y los neutrones. No es necesario que recuerden este dato, ¿bien? Pero sí es necesario que recuerden y tengan en cuenta que la masa de los electrones es muy pequeña en comparación con la masa de los protones y los neutrones. Les hago una pregunta. Si ustedes se suben a una balanza y esa balanza dice cuál es su masa, entonces dice 70 kilogramos, 100 kilogramos, 50 kilogramos, ¿bien? Si se vuelven a subir, pero esta vez lo hacen con un papel en el bolsillo, ¿su masa es la misma? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Casi no va a cambiar. Bien, me gusta más eso, ¿bien? Su masa no es la misma, porque ese papel, por más pequeño que sea, tiene masa. ¿Bien? Así que su masa no es la misma. Ahora, ¿la balanza se va a dar cuenta? No. No. ¿Bien? Entonces, podemos decir que la masa del papel es despreciable frente a la masa de nuestro cuerpo. Entonces no la vamos a tener en cuenta. Y no nos va a importar si nos subimos a la balanza con un papel o sin el papel. Con los electrones pasa algo parecido. La masa de los electrones es muy pequeña con respecto a la masa de los protones y neutrones. Por lo tanto, podemos decir que la masa de los electrones es prácticamente despreciable. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando calculemos la masa de un átomo, no vamos a tener en cuenta los electrones. Solo vamos a tener en cuenta a los protones y a los neutrones. Así que esto es algo que tienen que recordar. Bien. Bueno, acá hay otra pregunta. Ya sabemos que toda la materia, al fin y al cabo, está formada por átomos. ¿Todos los átomos son iguales? No. ¿Qué es lo que diferencia un átomo de otro? La composición. Bien. Lo que lo diferencia es la cantidad de estas partículas. O sea, todos los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo. Todos los átomos tienen electrones alrededor del núcleo. La diferencia está en la cantidad de estas partículas. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que estudiar nosotros. Bueno, esta pregunta ya la respondimos, qué significa que un átomo sea neutro, así que avanzamos un poquitito más. Bien. Tenemos acá la tabla periódica de los elementos. Cada uno de estos elementos es, vamos a decir por ahora, que es un tipo de átomo. ¿Sí? Que tiene una estructura similar a la que vimos recién, pero que se va a diferenciar en la cantidad de las partículas. Esta tabla periódica es la tabla periódica que propone la UPAC. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
es la que decide los convenios que hay en química, es la que le pone los nombres a los elementos, es la que define las polémicas, ¿sí? Entonces, si tenemos alguna duda con algún dato, tenemos que ir a la IUPAC. Tenemos que ir a la página de la IUPAC y sacar información de ahí. ¿Bien? Por ejemplo, miren su tabla periódica. ¿Quién es el primer elemento de la tabla periódica? El hidrógeno. Bien. La tabla periódica se lee siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así que el primer elemento es el que aparece arriba a la izquierda, que es el hidrógeno, que verán que tiene muchos datos y uno de ellos debe ser el número 1, que aparece más grande que el resto, indicando que este es el primer elemento de la tabla. ¿El siguiente elemento quién es? El litio. No. No, el helio. El helio. El primer elemento es el segundo elemento, perdón, es el helio, que fíjense que está en el mismo renglón que el hidrógeno, pero en la otra punta. Y que tiene número 2. Luego viene el litio, que tiene número 3. Berilio con número 4. Pegamos un salto y nos encontramos con el boro con número 5, carbono número 6, y así podemos continuar. Hasta que nos encontramos con el último elemento. ¿Quién es el último elemento de la tabla periódica? Un biunio o algo así. Bien. Bueno, ¿a todos les aparece ese nombre raro? A mí me aparece el organezón. No, Bien. acá hay más. Hay un montón. Bien. Bueno, el último elemento de la tabla periódica es el número 118. Acá me aparece 122. Bien, en algunas tablas aparecen más elementos, ¿sí? Acá en la que tengo yo aparece hasta el elemento número 121, ¿sí? Yo tengo 121, sí, exactamente. Bien, pero fíjense que tenemos que ir a la IUPAC, que es la que decide todo. Y en la IUPAC el último elemento es el que está acá, que es el elemento número 118. Los últimos elementos de la tabla periódica son todos artificiales, es decir, que fueron creados en un laboratorio. El último elemento creado, ¿sí?, es el oganesón, que es el elemento con número 118. El número 119, el 120, el 121 y los siguientes es posible que se descubran en algún momento, pero aún no han sido descubiertos. Se puede predecir cómo más o menos va a ser su estructura, y eso es lo que aparece acá en la tabla periódica. Ahora, ¿por qué aparecen las tablas periódicas? No lo sé, porque no deberían aparecer, ¿sí?, porque aún no han sido descubiertos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué a algunos, muchos, incluso en mi tabla periódica también, no dice oganesón, sino que dice un octio? Porque esos son nombres provisorios. Cuando se descubre un elemento se le pone un nombre provisorio, hasta que la IUPAC, de alguna forma, decide qué nombre ponerle. El oganesón anteriormente se llamaba un octio, y cuando se estableció ya con un nombre fijo, se le dio el nombre de oganesón. Ahora, fíjense que hay tablas que meten hasta el elemento 121, o sea que quieren actualizarse por demás, con cosas que aún no pasaron. Pero así todo, tiene nombres que son viejísimos ya, porque esos nombres provisorios hace mucho que ya fueron dejados de usar, y sin embargo en algunas tablas siguen apareciendo. Y fíjense más, ¿por qué el oganesón se llamaba un octio? ¿Qué significará este nombre, un octio? ¿Algo de 1 puede ser? Claro, 118, fíjense, un octio, 118, que es el número del elemento del oganesón, 118. Fíjense que los anteriores siguen la misma lógica, ¿sí? Un septium, vean, 117, y así con los anteriores. Así que cuando se le da un nombre provisorio, se le da en función de su número y luego se le cambia por otro nombre. Bien. Con todo esto que les digo, no significa que ustedes no pueden usar la tabla periódica que tienen, ¿sí? Porque la realidad es que esos últimos elementos no son muy frecuentes de encontrar, ¿bien? No aparecen en situaciones de la vida cotidiana ni nada que se le parezca, así que es posible que no busquemos información de estos elementos. Así que si estos nombres no están actualizados, no sean problema, pero sí está bueno que lo sepan. Bien, avanzamos un poco más. Acá les muestro otra tabla periódica que también está muy desactualizada. Fíjense que tiene solamente hasta el elemento 112 y los nombres de los últimos no están actualizados. Pero dentro de lo que es Internet es una de las tablas que mejorcito se ve. Por eso elegí esta tabla. Ahora,
En una tabla periódica hay un montón de información y lo que tenemos que hacer es conocer esa información, entenderla, interpretarla. Y para eso vamos a mirar siempre la parte de arriba de la tabla periódica, que es la que con flechas nos va diciendo qué significa cada cosa. A esa parte de la tabla periódica yo la llamo machetito, porque la tabla periódica es un machete y esto es un machete dentro del machete. Así que yo a esta parte la llamo machetito, ¿sí? Bien, cada tabla periódica tiene su machete y todas las tablas periódicas contienen la misma información, pero ordenada de forma diferente. Entonces, por ejemplo, en esta tabla periódica dice que el número que tenemos arriba a la izquierda es el número atómico. En su tabla puede aparecer abajo a la izquierda, abajo a la derecha, en el medio, arriba a la derecha. Así que ustedes tienen que conocer su tabla periódica. ¿Bien? El número este que venimos mencionando hace un rato, que dijimos que el hidrógeno tiene número 1, el helio es el número 2, el litio es el número 3 y el oganesón es el número 118, ese número recibe el nombre de número atómico. Y el número atómico se representa con una letra. ¿Saben con qué letra? ¿Con la A era? No. ¿Con la Z? Con El la número teta. atómico se representa con la letra Z. ¿Y qué indica el número atómico? Porque no solamente es un número que nos sirve para ordenar a los elementos. ¿Era el número de átomos que tenía el elemento? Guarda, número de átomos no, porque acá estamos hablando de el átomo de hidrógeno, el átomo de litio, el No, átomo ¿no era el número de plutones, profe? Bien. No escuché bien ahí, pero creo que sí. El número atómico se representa con la letra Z y nos indica la cantidad de protones. ¿Bien? Sí, sí. Ahora, pregunto, miren su tabla periódica. ¿Hay dos elementos distintos que tengan el mismo número atómico? No. No. El número No. atómico es algo particular de un elemento, ¿sí? Y por lo tanto, dice acá arriba, determina la identidad de un átomo. ¿Por qué? Porque si yo conozco el número atómico, sé de qué elemento estoy hablando. Y no puede ser ningún otro. Por ejemplo, si yo les digo acá que tengo un átomo con número atómico 26, ¿de qué elemento estoy hablando? Del hierro. Bien, del hierro. ¿Lo encontraron todos? La parte central de la tabla periódica. Bien, y pregunto, un átomo de hierro, ¿cuántos protones tendrá? 26. 26. Si su número atómico es 26, tiene 26 protones. Ahora, ¿habrá átomos de otro elemento que tengan 26 protones? No. No, profe. No. Por eso, la cantidad de protones es la que identifica a un elemento. Si yo conozco el número atómico o la cantidad de protones, que es exactamente lo mismo, voy a saber de qué elemento estamos hablando. ¿Bien? Hago otra pregunta. Si tengo un átomo que tiene 16 protones, ¿de qué elemento estamos hablando? El azufre. Bien. El azufre que tiene número atómico 16. Bien, ahora, ¿puedo saber cuántos electrones tiene un átomo mirando la tabla periódica? La misma cantidad de Bien, protones. la misma cantidad siempre y cuando ¿qué? No sea un ion. Bien. Un átomo va a tener la misma cantidad de protones y electrones siempre y cuando no sea un ion. Nosotros hablamos antes de que existen átomos neutros y que también existen los iones. En los iones, la cantidad de protones y electrones no coincide, pero en los átomos neutros, sí. Entonces, si nosotros estamos hablando de un átomo neutro, vamos a decir, por ejemplo, un átomo neutro de hierro tiene 26 protones y 26 electrones. Un átomo neutro de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Ahora, si el átomo es neutro, la cantidad de protones me la indica el número atómico. Eso siempre. Pero la cantidad de electrones va a variar. Puede ser un número mayor o un número menor. Y eso lo vemos en un ratito o en la clase que viene quizás. Bien. Ahora vamos con otro... Hay algo que no les dije que es muy importante, ¿no? Cada elemento tiene un nombre, obviamente, y además tiene un símbolo. Ese símbolo, ¿cómo se escribe? En mayúscula.
Bien. Si tiene una sola letra, en mayúscula. Y si tiene dos letras, La primera mayúscula y la que le sigue en minúscula. bien. Pregunto, ¿es importante esto Sí. o es un capricho? Bien, pregunto, ¿esto es lo mismo que esto? No, profe. No, no es lo mismo. Bueno, quiero que me digan qué representa cada una de estas cosas. Uno representa dióxido de carbono y el otro carbono y oxígeno. No, cuidado. Hay uno que sí coincide con lo que dijiste, pero el otro no. Oh. Uno es cobalto. ¿Cuál es cobalto? El C El primero. El C y lo... Bien. Minúscula Lo que de- tenemos acá es el cobalto. ¿Me podrían decir el número atómico del cobalto para que todos lo encuentren? 27. Bien. 27 es el número atómico. El número atómico se suele escribir abajo a la izquierda de los símbolos. Y fíjense que acá tengo una C mayúscula, una O imprenta minúscula. Entonces, este es el símbolo de un elemento. ¿Qué elemento? El cobalto. Ahora, acá tengo dos mayúsculas. Si tengo dos mayúsculas, ¿esto puede ser el cobalto? No. No, No. serían dos elementos. Acá tenemos dos elementos. La C es el símbolo de ¿quién? Carbono. El carbono. Carbono. Y la O es el símbolo del Oxígeno. 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 Así que esto es una molécula que se forma cuando se une un átomo de carbono con un átomo de oxígeno. Esta molécula recibe el nombre de monóxido de carbono. ¿Bien? Parecida a la que dijo la compañera, que dijo el dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono lleva dos oxígenos. Ahí va. El dióxido de carbono está formado por dos átomos de oxígeno unido con un átomo de carbono. Entonces, fíjense que si yo escribo un símbolo de una manera o de otra, estoy hablando de algo totalmente diferente. El monóxido de carbono, no el dióxido, el monóxido, el que no tenía este 2, es un gas venenoso. Y el cobalto es un metal magnético. No tiene nada que ver uno con el otro. Así que si yo me confundo una mayúscula con una minúscula, voy a hablar de algo totalmente diferente. Por eso es muy importante escribir correctamente los símbolos. Y por eso, cada vez que se equivoquen, lo voy a corregir. Y espero que esto no pase nunca. ¿Bien? Pregunto para todos. ¿El símbolo del calcio es este? Si la minúscula es... La A es imprenta minúscula tiene que ser. Bien. Chicos, esto es una C mayúscula y una A mayúscula que está escrita chiquitita, pero sigue siendo una A mayúscula. Así que esto no es el símbolo del calcio. El símbolo del calcio es C mayúscula, A imprenta minúscula. ¿Bien? Yo escribo casi todo en mayúscula, así que no sé muy bien las letras en imprenta minúscula. Así que cuando tengo que escribir los símbolos, a veces me copio de la tabla periódica para ver cómo son esas letras en imprenta minúscula. ¿Bien? Hagan eso, por favor, pero nunca se equivoquen mayúsculas con minúsculas. Bien. Bueno, ya hablamos del símbolo, así que espero que nunca nadie se equivoque en esto. Y ahora hablemos de otra cosa. ¿Qué será la masa atómica? Ya su nombre me lo indica, masa atómica. Era el núcleo, los neutrones y los protones. Bueno, bien. ¿Por qué decís que son los protones y los neutrones? Mm. No me acuerdo muy bien, pero habíamos visto algo. Bien, Porque no vamos a tomar en cuenta los electrones en la masa. bien. La masa es como el peso, ¿bien? Es algo parecido, ya dijimos que masa y peso no es lo mismo, pero bueno, va por ahí. La masa atómica es la masa de un átomo, el peso de un átomo. Y dijimos que el peso de un átomo depende de los protones y los neutrones. No vamos a tener en cuenta a los electrones, ¿sí? Bien, ahora les comento algo. En estas clases vamos a ver que, además de la masa atómica, existe otro número que se llama número másico. El número másico también representa la masa de un átomo. Fíjense que másico viene de masa. Pero no son lo mismo número másico que masa atómica. El número másico se representa con la letra A. Y les comento que la A, el número másico,
va a ser igual a la suma de los neutrones más los protones, que es lo que recién comentaban. ¿Bien? Si un átomo tiene 3 neutrones y tiene 4 protones, su masa va a ser igual a 7. 3 más 4, 7. ¿Por qué? Porque la masa de un átomo depende de la cantidad de neutrones y protones. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿la cantidad de neutrones y la cantidad de protones son siempre números enteros? ¿Bien? Te puedo tener un neutrón, 2 neutrones, 40 neutrones. Lo mismo con los protones. Lo que no puedo tener es 0,5 neutrones. No puedo tener 0,47 protones. ¿Sí? Los neutrones y los protones son números enteros. Por lo tanto, la A, el número másico, va a ser un número entero. Y fíjense que la masa atómica que aparece en la tabla periódica no es un número entero. Entonces, tenemos una diferencia entre número másico y número atómico. Diferencia que no vamos a responder hoy a qué se debe, porque no creo que lleguemos con el tiempo, pero que quiero que no se olviden que esto no es lo mismo. Así que posiblemente en un rato o la clase que viene lo charlemos. Bien. Pregunto, ¿esto que tenemos acá es válido? No. Fíjense, si esto es una ecuación, que tranquilamente puede serlo, porque es una fórmula, los protones los puedo pasar para aquel lado. Sí. Si los paso para aquel lado, ¿cómo pasan? Restando. ¿Bien? Así que ahí obtengo esto que tenemos acá. ¿Bien? ¿Para qué me sirve esto? Para calcular la cantidad de neutrones. Porque la cantidad de neutrones no la vamos a encontrar en la tabla periódica. Entonces la cantidad de neutrones la vamos a tener que calcular. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a calcular? De esta forma. Restando la masa menos la cantidad de protones. O lo que es lo mismo, en vez de protones, puede aparecer la Z, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Z y protones es lo mismo. Sí, profe, sí. ¿Bien? Así que esta cuentita Número puede ser atómico. A menos protones igual a neutrones o A menos Z igual a neutrones. Bien. Bueno, con esto ya tenemos bastante información de la tabla periódica. Luego tendremos que sacar más datos de la tabla periódica, pero con esto por ahora me basta. Así que quiero que hagamos algún ejercicio. Esto que tenemos acá se llama símbolo del núcleo. Esta forma de representar a los átomos es el símbolo del núcleo. ¿Qué aparece en el símbolo del núcleo? Primero aparece el símbolo del elemento, ¿sí? Esa letra o 2 letras que representan el elemento, y a su izquierda 2 números. ¿Bien? Abajo aparece el número atómico, es decir, la cantidad de protones, y arriba aparece la masa, el número másico o el número de masa. ¿Bien? Que ya sabemos que es la suma de protones y neutrones. ¿Bien? Ok. Bueno, recordemos silenciar los micrófonos mientras no hablamos. Bien, bueno, entonces quiero que resolvamos este ejercicio juntos, porque no tenemos tanto tiempo. ¿Cuál es la A de este primer elemento que es el níquel? La A, que dijimos que era el número másico, la masa de un átomo. El 59. Bien, numerito de arriba, la A. ¿Sí? Así que número másico, 59. Bien. Z, número atómico. 28. Bien, número de abajo, 28. ¿Sí? Bien, sabiendo esto, ¿cuántos protones tiene este átomo? 59. Guarda. ¿Quién indicaba la cantidad de protones? 28. 28. Bien. Número atómico indica cantidad de protones, así que 28. Bien. ¿Cantidad de electrones? 59. 28. ¿Por qué? Bien. Recordemos que en un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones coinciden. Mismo. Ujú. Bien. Si este átomo no fuera neutro, acá tiene que aparecer algo, acá arriba. Tiene que aparecer Más. una carga positiva, una carga negativa, algo que nos indique que este átomo no es neutro. Como no aparece nada ahí,
suponemos que esto es neutro, así que la cantidad de electrones Es la coincide misma que con la los cantidad de... protones, ¿no? ¿Cómo? Es la misma que los protones, porque no es, porque no es neutro. Porque es neutro, perdón. Es neutro, ahí va, bien. Sí. Bien, y la cantidad de neutrones la averiguo restando, ¿no? Como dijimos recién, A menos Z. A menos Z, sí. O A menos protones. 59 menos 28, que esto nos da 31. 31. Bien. Entonces, fíjense que conociendo el símbolo del núcleo, o conociendo la masa y el número atómico de un elemento, ya conozco bastante de su estructura, porque sé cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene y cuántos neutrones tiene. Así que es una información bastante completa. Todo a partir de 2 datos, ¿sí? Bien, ayúdenme a completar esto para el paladio. La A va a ser 107. 107. La Z, el número atómico, 46. 46. ¿Cuántos protones va a tener? Lo mismo, Bien, 46. ¿Y cuántos electrones? lo mismo. 46 también. 46. Bien, porque es neutro, ¿no? ¿Y la cantidad de neutrones? 107 menos 46. Bien, y eso nos da, hago la cuenta directamente, 61. 61. Ahí va, perfecto. Bien. Bueno, y acá para el aluminio rápidamente lo hacemos ya que estamos. Vamos. 27 la A, 13 la Z. ¿Cuántos protones tiene? 13, 13. ¿Cuántos electrones? 13, 13. ¿Y cuántos neutrones? 14, 27 menos 3. 27 menos 13, que nos da 14. 14. 14. Ahí va. Bien. Bueno, ¿dudas sobre cómo usar el símbolo del núcleo? ¿Cómo interpretarlo? No. No, no. No, Bien. Bueno. Ahora miremos esto que tenemos acá. Tenemos 3 átomos similares. ¿Que se diferencian en qué? en la masa. En la masa. Bien. Bueno, a ver, completemos esto muy rápidamente. A ver. En este 24 es la masa, 12 es el número atómico. ¿Protones? 12, 12. ¿Electrones? 12, 12. ¿Y neutrones? 12, También Bueno. 12. Acá también 12, coincide, al restar 24 menos 12 nos da 2. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, para ser más rápido, porque ya no nos queda mucho tiempo, en el B, díganme solamente lo que cambia con respecto al primero. Los Porque es neutrones. igual. Bien. Serían 13 los neutrones. Bien, la masa es distinta, la vemos ahí que dice 25, y los neutrones van a ser 13. El resto, todo igual. Vamos a hacer así. Ahí va. Todo esto es 12. Bien, y acá, en el C, 26, También cambia la masa, pero el número de neutrones es 12 también. bien, No, perdón, 14. 14, bien. 14, Todo esto 14. vale 12, ¿sí? Y tenemos 14 neutrones. Bien. Bueno. ¿Qué queremos ver con esto? Estos son 3 átomos de magnesio. Son 3 átomos del mismo elemento. Si son átomos del mismo elemento, el número atómico va a ser siempre el mismo. Y por lo tanto, la cantidad de protones va a ser siempre la misma. O sea que todos los átomos de magnesio, todos, van a tener siempre la misma cantidad de protones, 12. Y por lo tanto, el mismo número atómico, 12. Ahora, ¿la cantidad de neutrones será siempre igual? no, No. Acá vemos que puede variar. Vemos que hay átomos de magnesio que pueden tener 12 neutrones, hay átomos de magnesio que pueden tener 13 neutrones, y hay átomos de magnesio que pueden tener 14 neutrones. ¿Sí? Ahora, esto, ¿significa que estos átomos de magnesio son átomos de distinto elemento y que tienen que tener distinto nombre y tienen distintas características? no, La realidad es que no, porque la cantidad de neutrones, que sean más o menos de neutrones, no modifica en gran medida la identidad de un átomo. Estos 3 átomos de magnesio se van a comportar de forma muy parecida
o casi idéntica. Por eso decimos que son 3 átomos de magnesio, son 3 átomos del mismo elemento. Lo que no podemos decir es que son iguales. ¿Bien? Este tipo de átomos recibe un nombre. ¿Saben cuál es ese nombre? Los isótopos. Bien. Estos átomos reciben el nombre de isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento, por lo tanto, átomos que tienen la misma cantidad de protones, pero que tienen distinta cantidad de neutrones. Y esto es algo muy común. Todos los elementos, o casi todos los elementos, tienen muchos isótopos. No es algo que solo le pasa al magnesio. Le pasa a todos o a casi todos los elementos. Algunos elementos tienen 3 isótopos como este, o pueden tener 2, o pueden tener 5, o pueden tener como 30. ¿Sí? Esto es algo recontra común. ¿Bien? Ahora pregunto, ¿por qué la masa de estos átomos es diferente? ¿Por qué uno es más liviano y el otro es más pesado? Bueno, esto se debe a la cantidad de neutrones, porque la cantidad de protones, recuerden que la masa depende de la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. En los 3 casos, la cantidad de protones es la misma. Lo que varía es la cantidad de neutrones. Entonces, a mayor cantidad de neutrones, mayor masa. ¿Sí? Entonces, hace un ratito dijimos que los isótopos son átomos que tienen la misma cantidad de protones, o sea que pertenecen al mismo elemento, pero que tienen diferente cantidad de neutrones. También podríamos decir, para definirlo de otra manera, que los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen distinta masa. ¿Por qué tienen distinta masa? Porque tienen diferente cantidad de neutrones. Ahora les hago una pregunta. En su tabla periódica, ¿aparece alguno de estos 3 átomos de magnesio? ¿Aparecen los 3? ¿Aparece solo uno de ellos? Uno solo. ¿Cuál aparece? Tiene un promedio. Bien. Fíjense que si ustedes van a la tabla periódica, la masa del magnesio, a ver, la busco. Es 24,312. Bien, 24,312. 24,312 no es 24, no es 25, no es 26. Por lo tanto, en la tabla periódica no aparece ninguno de estos 3. Y la pregunta ahora es, ¿qué es ese número que aparece en la tabla periódica? Porque dijimos que la masa es la suma de los protones y de los neutrones. ¿Bien? Y por lo tanto no puede dar un número decimal, no puede dar un número con coma, porque protones y neutrones son números enteros. ¿Qué es ese número que aparece ahí? La masa atómica, que es la masa que aparece en la tabla periódica, es un promedio de la masa de cada uno de estos isótopos. Pero no solo eso, sino que es un promedio que tiene en cuenta la abundancia de cada uno de estos isótopos en la naturaleza. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos nosotros, y lo que vamos a hacer luego, es mirar el valor que aparece en la tabla periódica, 24,312, y redondearlo. Es decir, lo vamos a transformar en un número entero, en el número entero más cercano. ¿Cuál es el número entero más cercano al 24,312? 24. 24. Entonces, ¿qué significará eso? Que de estos 3 isótopos del magnesio es probable, pero no seguro, es probable que este sea el más abundante. Es posible que la mayoría de los átomos de magnesio sean como este, que tengan 12 neutrones, y por eso su masa sea de 24. ¿Eso quiere decir que son los únicos átomos de magnesio que existen? No. Los de 13 neutrones y los de 14 neutrones también existen. ¿Sí? Ahora, imagínense que en la tabla periódica no se pueden poner todos los isótopos de todos los elementos, porque sería algo enorme esa tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la tabla periódica? Se pone una vez cada elemento, un cuadradito para cada elemento. Y en ese cuadradito se representa a todos los átomos del elemento magnesio o de cualquier otro elemento. Y ahí no podemos poner que el magnesio tiene una masa de 24,
porque algunos tienen masa de 25 y otros tienen masa de 26. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Poner la masa atómica, que es el promedio de la masa de los isótopos, teniendo en cuenta su abundancia. Y ahora yo pregunto, ¿será conveniente tener esa masa en la tabla periódica? A la hora de hacer cálculos, ¿será conveniente tener esta masa? ¿Qué es lo más cercano a la realidad? ¿Tener esa masa promedio o tener estas masas individuales? La promedio. La masa promedio. Bien, la promedio es más importante, es más necesaria, porque cuando yo manipulo una sustancia, imagínense que yo tengo magnesio acá delante mío, y quiero saber cuánto magnesio tengo, bien, por ejemplo, para hacer algún experimento, alguna reacción química, bien. Adelante mío no tengo un átomo de magnesio, tengo millones de millones de millones de millones de millones de millones de átomos. Entonces, ¿me importa cuál es la masa de cada átomo de magnesio? No, me importa la masa promedio, ¿bien? Por eso, en la tabla periódica aparece la masa promedio, y por eso esa masa es la que vamos a utilizar. Pero, una vez más les digo, necesitamos entender que no es lo mismo la masa promedio, que es la masa atómica, que el número másico, que es la masa de cada átomo particular. ¿Bien? Bien. Bueno, acá estaba la definición de isótopos, acá tenemos otro ejemplo de isótopos. Los isótopos del hidrógeno son estos tres. Fíjense que ahí están los dibujitos de estos átomos de hidrógeno. La diferencia está en la cantidad de neutrones, ¿sí? Y les hago una última pregunta y con esto ya cerramos la videollamada. ¿Cuál es la masa del hidrógeno en la tabla periódica? 1. 1,0079 o un 0 más, no sé. 00797. Bien, bueno, más o menos así. Bueno, pregunto, sabiendo que esta es la masa atómica, que esta es la masa promedio entre estos tres, entre esta masa, entre esta masa y entre esta masa, ¿cuál de estos tres será el más abundante? El primero. Bien, el primero, el que tiene masa 1, ¿sí? De hecho, el 99,9% de los átomos de hidrógeno que existen en el mundo o en el universo son como este primero de acá. ¿Sí? El segundo existe en un porcentaje, en una abundancia muchísimo menor, un 0,1%, y el último prácticamente no se encuentra. Se dice que está en trazas, porque son cantidades muy pequeñísimas, que no llegan ni siquiera al 0,1%. ¿Bien? Así que bueno, estos son los isótopos, es algo muy común, es algo que tenemos que tener en cuenta, y es algo con lo que luego haremos algunos ejercicios. ¿Bien? Bueno, ahí aparecía la masa del hidrógeno, yo la escribí, miren, estaba ahí. Bueno, acá les dejo una diferencia entre el número másico y la masa atómica, que es lo que estuvimos hablando recién. Bien, uno aparece en la tabla periódica, el otro no, uno es un número entero, el otro es un número decimal, uno es la suma de los protones y los neutrones, el otro es el promedio de las masas. Bien, y con esto creo que sí, ya está, ya cerramos. Ahora te queda un ejercicio más para hacer, que eso ya lo charlaremos el lunes que viene. Bien, así que con esto nos despedimos. Esto ha sido demasiado. Bien, yo aprovecho, vieron que yo le dije que iba a tratar de aprovechar el tiempo al máximo posible. En las clases presenciales, más de las 10 no les puedo pedir. Acá ya están en casa, ya llegaron, imagino. Así que me estiré un poquitito más. Pero bueno, eso ha sido todo. Vuelvo a la videollamada. Me despido oficialmente. Y bueno, están liberados. Digo que somos qué aguante que tuvieron, los felicito. Muchas gracias. Bien, yo dije, voy a hacer el PowerPoint, van a ser 4, van a ser 10. No, unos genios, los felicito. No, la clase estuvo re buena. Bueno, me alegro, me alegro. Se le entiende muchísimo, profe, la verdad, agradecido. Bueno, me alegro, es la idea. Y bueno, en las clases presenciales un poco más, acá es como se puede, pero bueno, hacemos lo máximo posible. Profe, yo le había mandado por mensaje porque Agustina Blanchard me avisó que está sin conexión, no tiene internet y no se pudo conectar a la clase. Bueno, que no se haga problema, queda